Un placer que estés aquí, bienvenida. Y muchas gracias De por verdad, me hace invitarme. mucha ilusión. Además, porque aparte del proyectazo que tiene, aparte de que eres extremeña y aparte que nos conocemos de, De de hace antes, mucho. de hace mucho, o sea que me hace mucha ilusión, de verdad que estés Sí, aquí. sí, sí. Bueno, como ya sabes Ujú. y hemos hablado, la idea del podcast es, Sí, bueno, conocer historias de empresas, de emprendedores o de empresarias o de gente que esté relacionada en el ecosistema emprendedor fenomenal. extremeños y que tengan pues o una historia que contar potente o interesante o un caso de éxito o un Genial. aprendizaje. Entonces, la verdad que creo que es un acierto que estés Muchas aquí. gracias. Me hace mucha ilusión. De verdad, pues, muchas gracias. Y bueno, primero me gustaría que te presentases un poco tú, Pilar. ¿Quién es Vale. Pilar y por qué está aquí? Pues bueno, Pilar, la verdad que creo que han sido muchas cosas las que me han hecho estar hoy aquí y emprender. No me lo podían imaginar cuando Ujú. estaba estudiando ni cuando estaba incluso en la carrera. O sea, nunca entendí o tenía asimilado emprendimiento como una Salida. salida Ujú, profesional. Pero bueno, estudié publicidad y relaciones públicas en Salamanca. ujú, Eh, Siempre creo que he sido bastante creativa y eso es un perfil que, por ejemplo, en el colegio yo era malísima estudiante. ujú. Era muy mala estudiante porque no encajaba en el perfil de educación que hay Del actualmente. prototipo, Yo creo que digamos, no. actual. Ujú, Entonces llegué a la carrera y me emocioné. O sea, todo notas, todo... O sea, es verdad que soy una persona bastante emocional, ujú. que si hago algo lo hago porque me tiene que salir, si no, no soy productiva. Entonces en la carrera pues la disfruté muchísimo, entendí mi lado creativo que a lo mejor no se había sacado antes y nada, y bueno, pues circunstancias de la vida, me fui a Ámsterdam, plena crisis cuando terminamos la carrera, Vale. no había trabajo en España y me fui a Ámsterdam y bueno, pues acabé en el mundo de la puericultura sin quererlo. O sea, me fui sin trabajo y sin nada, de Ujú. repente bolsa de trabajo, una empresa llamada Bugaboo que busca gente y en Y Bugaboo ahí empezó entré un poco todo. y ahí Vale. empezó todo. En esos comienzos, quiero decir, bueno, actualmente eres la fundadora de Somomu, Sí, ¿vale? Una marca que una ahora, marca de mochilas de porteo eso de es, bebés. que ahora vamos a hablar Sí, de todo ello, porque creo que todo nos va a llevar sí, a sí, a ese, a eso. ese Sí, momento, yo ¿no? creo que sí. Inicialmente estudiaste fuera, fuiste a Salamanca, hiciste una carrera. Estuve en l- Salamanca, bueno, antes de empezar a estudiar ya me fui a Canadá a vivir, tres Ajá. meses, cuando tenía 16 años. Estudié en Salamanca, hice Erasmus en Portugal y de ahí ya pues vino el resto. Es curioso, ¿no? O sea, ¿cómo surge la idea de que una chica, una mujer, una persona acaba Salamanca, acaba una carrera y me comentabas que lo primero que pasa por tu cabeza es, ahora mismo, bueno, no Mm, tengo una salida laboral clara, hiciste sí, publicidad, publicidad y publicidad relaciones y relación públicas. pública y en ese momento dices, bueno, ¿cómo es ese proceso Bueno, de voy a buscar fuera? yo creo el proceso te lo da la circunstancia. O sea, en ese momento es verdad que empecé en Madrid en una empresa Ujú, bastante grande, Cenip Optimedia, ujú. y estuve allí un año, pero bueno, era, pues, te puedes imaginar, un curso tal, todo prácticas, seguía siendo prácticas y al final tú no veías un desarrollo profesional y eso era muy frustrante. Vale. Entonces, mi inglés no era bueno y dije, me voy a estudiar inglés, porque creo que luego me va a aportar mucho cuando vuelva el inglés. Ujú. O sea, sí es verdad que hubo ahí una tendencia de gente que acababa la carrera Y se iba fuera y a se estudiar iba inglés. fuera a estudiar inglés, sí es Sí, verdad. es que, o Hubo sea, no ahí, teníamos ni idea sí, de inglés. totalmente. O sea, nosotros salimos, yo me acuerdo que me fui con 16 años a Canadá y me decían en el instituto, WhatsApp, y yo, yes, yes. Sí, O sea, sí, sí, sí. no entendía Y, nada de inglés, no tenía ni idea. Y entonces bueno, pues acabé en Ámsterdam, pues las circunstancias de la vida, no había trabajo, vi una oportunidad, primero que personalmente me apetecía mucho salir de España, Ujú.
soy una persona que me encanta viajar y que me encanta, o sea, no paro más de 3 años en un sitio, o sea, me gusta mucho moverme. Qué bueno. Entonces, acabé en Ámsterdam, empecé un curso de inglés y mientras hacía el curso de inglés busqué trabajo y justo me salió Bugaboo. Y ya me quedé 5 años. Va un poco al tema este de, bueno, de tu presente actual como emprendedora, pero qué importante es esa actitud, porque claro, yo creo Sí. que, no sé, yo me pongo a pensar en mi época universitaria, en tu carrera, cuánta gente no tenía la valentía, que creo que va un poco en el ADN, Muchísima. de al final de arriesgar o de buscar nuevas experiencias, de esa Muchísima. incertidumbre, que estamos para ser prediseñados a Sí. esa oposición, me quedo en casa, debajo de donde he vivido, continúan siempre, Sí. O y tú, sin empresa embargo, grande. o empresa grande, totalmente. Sí, o sea, te educan, yo creo que nos educan a día de hoy a salir y colocarte en una empresa grande y a tener una estabilidad totalmente programada. O sea, con tema de edades, con tema de familia, con tema de trabajo, o sea, y yo, por ejemplo, nunca encajé en esa estabilidad, por así decirlo. Yo quería salir, yo quería buscarme la vida, yo quería ver otra cultura, otra forma. Y, por ejemplo, yo alucinaba con la educación en Ámsterdam. O sea, yo tenía compañeros que estaban estudiando comunicación, lo mismo que yo en Salamanca, y ellos desde el principio, o sea, toda su carrera se basaba en construir una empresa. O sea, el primer año era, ¿qué vas a hacer? ¿Qué empresa quieres montar para que en 4 años, cuando salgas de la carrera, esté en marcha la empresa? O sea, digamos que ya el sistema educativo ya te va Totalmente. formando en Totalmente. ese Entonces, emprendimiento. la clase de identidad visual, tú formabas tu identidad visual de la empresa. La clase de programática, tú hacías tu página web. Y tú cuando salías de la universidad, tu empresa estaba rodando. O por lo menos un modelo de negocio, Sí, sí. digamos, factible Sí, todo, todo. y aplicable. Y en mi educación, vamos, o sea, es que yo no sabía que era, no, ¿Y no sabía que era cómo emprender. fue? O sea, de verdad tengo curiosidad. ¿Cómo te atreviste a dar ese salto? No sé si quizás tu ambiente te lo propició, si compañeras o compañeros tuyos de clase hicieron lo mismo, entonces te lanzaste, si te viene de familia, si a lo mejor dices, pues mira, Yo, Agustín, no es que yo me encontraba en un momento de mi vida vital y necesitaba desconectar por lo que sea, no lo sé. hombre, a ver, yo creo que todo influye. Ajá. O sea, yo creo que todo influye. Yo creo que he tenido una familia que me ha apoyado mucho en ser independiente. O sea, con 16 años me enviaron a Canadá, mis hermanos han ido un año a vivir también con 16 años fuera y han sido una familia que siempre me ha impulsado a ser independiente en todos los aspectos de mi vida y a viajar y a descubrir y a aprender. O sea, nunca me han atado ni nunca me han dicho... han sido protectores en el Sí, sí, sentido sí, sí. de empresas grandes, vivir en Badajoz, todo lo contrario. Siempre me han apoyado para salir en todos los ámbitos. Qué bien. Y bueno, o sea, yo creo que se da un poco todo, ¿no? Las circunstancias y... Qué bien, qué bien, qué bien. Vale. Y total, llegas allí, llegas a Ámsterdam, Sí, con una mano delante, otra detrás. No totalmente. te fuiste, digamos, con algo visto, Nada. que os diga, aunque incluso yo me acuerdo que muchos amigos y amigas, me voy de AUPEX, a veces Sí, iban de sí, sí, AUPEX sí, sí, de OPE. a cuidar. Tú nada, llegaste allí O con sea, unos ahorros. en teoría, tenía una amiga que trabajaba en un restaurante y dijo, me pongo de camarera, empiezo de camarera. Pero llegué allí y me dijeron que no necesitaban a gente, con lo cual me tuve que empezar a buscar la vida. Y como dices, empecé de au pair. O sea, Bebé, fíjate. empecé cuidando a niños, luego conocí a una española que estaba en una universidad privada y estuve haciendo de invigilator, que es ¿Qué cuando... es? Invigilator. Cuando los alumnos hacían los exámenes, yo tenía Sí. que ver que no copiaran. Ese era mi trabajo. O sea, iba cogiendo trabajos de donde salían porque me tenía que buscar la vida. O sea, yo era siempre... Me decía mi madre, por ejemplo, nunca nos has pedido dinero. O sea, había días que no tenía ni para coger el tram. Y digo, es que soy tan... Me han formado de forma de ser tan independiente que no... O sea, antes me muero que pedir dinero, por ejemplo, a mis padres. O Sí, sea, sí, me lo sí, sí. gano. Qué ¿Sabes? bien, O sea, siempre he sido así. Entonces pues iba buscando lo que iba saliendo hasta que realmente salió Bugaboo, claro. Vale, eso es un punto, creo que es un punto clave, ¿no? Sí. En tu crecimiento, Sí. porque claro, tú llegas allí con tu intención de aprender inglés, Sí. de practicar el idioma. Sí. Entiendo que cuando te vas
ese era un poco el Sí, core y luego volverte. Sí. Pero surge ¿cómo surge? Que creo que es una oportunidad muy buena porque es una marca muy potente, Sí, si no la que claro. más, ¿no? Digamos, una de Sí, las sí, claro, pero más... yo no tenía ni idea. O sea, me fui a Ámsterdam con 23 años. Tú imagínate Ya, yo, sí, 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 que no, o claro. sea, no sabía ni qué era Bugaboo y hace 10 años Bugaboo no es lo que es Bugaboo ahora. O sea, tampoco era tan conocida. Y al final era una startup total cuando yo empecé en Bugaboo. En esa época. En esa época era una startup total y era chulísimo porque era... Luego lo compró una empresa Sí, claro, americana, claro, claro. una pasada, pero en ese momento era team meetings una vez al mes para presentar resultados, fiestas. Es que es otra mentalidad. O sea, Y además la creo... empresa de mentalidad, o sea, la mentalidad de empresa en Holanda creo que no tiene nada que ver Nada que ver. a la mentalidad de aquí. Y además creo, porque si eso es 2013 Sí, aproximadamente, no estaba tan de moda, no había tanto conocimiento como lo hay ahora en YouTube o en las plataformas de el mundo startupero, nada. referentes. Yo ahí seguía Que sería... sin asimilar que eso era un Claro, 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 emprendimiento. claro. O sea, era una Que tuvo empresa... un choque muy, Era, muy fuerte, ¿no? sí, era una empresa que yo me sentía muy cómoda, porque yo veía que podía aportar aquí, que podía aportar allí, que no era un trabajo fijo de que no te puedes salir y que yo me aburro. O sea, yo estaba en un trabajo así en Madrid con Zenit y yo me aburría. O sea, yo lo aprendía en un mes. Es verdad que creo que tengo capacidad de aprendizaje rápida, entonces aprendía en un mes y hacer lo mismo me aburría eternamente. O sea, yo no disfrutaba con lo que hacía. Y entonces en este tipo de empresas pues yo veía que disfrutaba, que me iba a un sitio, me iba con los ingenieros a ver qué iba fallando, que no sé qué, un proyecto nuevo de una maleta. O sea, me metían todo lo que me dejaban, en todo. ¿Cuántos estabais ahí? ¿O en qué puesto entraste? ¿Con qué funciones? Pues mira, yo entré de atención al cliente. O sea, buscaban atención al cliente Portugal y España y entré de atención al cliente literal ¿Buscaban a alguien que hablase español y portugués y portugués? y me metí ahí. Y luego de ahí pasé a llevar redes sociales y de redes sociales me involucraron en el nuevo proyecto de la maleta, que hicieron una nueva maleta, duró un par de años en el mercado. O sea, no Vale, tuvo no lo éxito y la conozco. tuvieron que Vale. retirar, pero ahí sí que ¿Maleta de viaje? Sí, era Equipaje súper chula, de equipaje. Sí, súper chula, pero bueno, no supieron encajarla en el mercado, yo creo, y fracasó y al final la tuvieron que retirar. Pero al final era la coordinadora con todos los ingenieros de todo el mundo. Como un poco product manager, quizás, un poco de dirección del Sí, producto que se iba justo. generando. ¿Qué fallos van por aquí? ¿Qué fallos veo en otro país? Y mucho contacto con ingenieros para ir mejorando y para ir... o sea, Mucha investigación, a lo mejor, en sí, ese sentido mucha. de ver competencia, de ver de experiencia de usuario, ¿no? Mucho. De detectar Sí, necesidades. sí, Qué guay. sí. Es que a mí Y ese campo sobre me todo gusta mucho. escucha. O sea, Sí, 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 escucha activa claro. de clientes, de retail, de todo. Entiendo, ¿a ella el idioma era un problema? No, ella no era un problema. Ya te O encontrabas sea, sueltas sí, o sea, y... yo al Qué final... guay. Yo intenté hacer mi vida en Ámsterdam con gente de fuera. O sea, es verdad que siempre tenía mi grupito de españolas, a las cuales me lo pasaba pipa y una vez a la semana teníamos cenita, pero yo luego, por ejemplo, me hice mi grupo de pádel que era todo en inglés, el trabajo al final era todo en inglés y bueno, pues Y- mi vida era en inglés. Holandés no me pidas, pero Hombre, demasiado, demasiado. lo intenté, pero no, pero el inglés. ¿Y cuánto tiempo pasó? Quiero decir, ¿cómo tú fuiste capaz de promocionar o de avanzar dentro de una startup? Entiendo que la startup, la de Bugaboo Sí. fue mucho mejor. Tú empezaste, como me decías, con unos roles, claro, alguien que llega a un país extranjero, busca trabajo, entiendo Claro, que que para mí era complicadísimo. Acababa de salir de la universidad, por así decirlo, o sea, no tenía prácticas, tenía el año este que además no tenía nada que ver y todos los trabajos que habían de media planner eran en holandés, con lo cual la práctica no me servía, no tenía holandés, cuando llegué tampoco tenía inglés, o sea, totalmente. estaba totalmente... Sí, sí, un o sea, verde en ese aspecto, o claro, sea, que hay como que alguien que viene lucharlo de fuera. mucho, ¿eh? Total, Hay que total. lucharlo mucho, hay que lucharlo mucho. Y al Qué final, bien. claro, tú llegas allí, al final aprendes el idioma, tienes amigos, pero cuando te ves allí de realmente sola, fuera de casa, decir, por mis narices tengo que
sacarme las habichuelas yo de aquí y buscarme la vida. Hablamos también antes de empezar de un poco que todo este gen del emprendedor o del empresario, de la empresa privada, muchas veces va en el ADN, ¿no? O lo que Sí. estamos hablando. ¿Crees que el hecho de tú lanzarte a irte al extranjero, a Ámsterdam, Sí. crees que fue clave a la hora de cómo entendiste los negocios, el mundo, las estrategias, Bueno, o esa inquietud o no? yo creo que tiene mucho que El ver... hecho de viajar, sobre Sí. todo, el hecho de estar fuera, ¿no? De ver otras cosas, ¿eso te abrió la O mente? sea, eso te abre siempre la mente, siempre. Ves otras culturas, otras formas de hacer negocio, otras formas de relacionarte. O sea, para mí es fundamental y ha sido, o sea, me ha enriquecido muchísimo. Ujú, Pero yo creo que también es un poco la personalidad de cada uno. O sea, mi madre es la típica que me dice, o sea, tú la zona de confort la ves y huyes. O sea, todo el mundo que dice, está a gusto en su zona de sí, confort. sí, sí. O sea, yo me veo en una zona de confort y ya estoy buscando el siguiente reto. Entonces yo creo que eso sí que es un ADN emprendedor, porque, o sea, para mí emprendimiento es inestabilidad. O sea, tienes que tener personalidad para poder soportar un emprendimiento. O sea, Muy duro. si tú eres una persona que eres muy cuadrada, que no sé qué, o sea, opositores, yo no podría opositar en mi vida. O sea, no podría, pero gente súper cuadrada, súper estructurada, que le gusta tener todo organizado, Quizá porque... no sé hasta qué punto soportar, o sea, esa inestabilidad que es el emprendimiento. Sí, sí, sí. Yo tengo amigos que he tenido esta conversación y es cierto que coincide con esos patrones más Sí. analíticos, Sí. pero también, en mi caso, suelen ir unidos esos amigos míos con un patrón más conservador. Entonces, no les gusta el riesgo, les gusta... Bueno, si hablamos de alguna inversión, no, pues yo quiero mi cuenta de ahorro, pero que genere un Sí. 1%, ¿no? Pero no se atreven a hacer otros movimientos. Bueno, Y creo que todo eso también va unido, es que yo creo, trabajo fijo... sí, no, creo que totalmente hay dos clases de emprendedores. Ujú. O sea, los emocionales y los racionales. O sea, A ver, explícate. yo creo, o sea, hay racionales Sí. que van todo por números y todo por estadísticas y todo, o sea, conozco Métrica, muchas muchas métricas. todo seguimiento de métricas, conozco muchos. Y hay emprendedores emocionales. Yo me considero una emprendedora emocional total. O sea, Por impulso. por un poco. impulso. O sea, a mí me dicen, ¿y qué te guía? La intuición. Que de momento me ha ido bien. O sea, es verdad que siempre tienes que compaginar, ¿no? Obviamente, Sí, sí, tú sí. tienes tus métricas y tienes... Pero yo soy totalmente emocional. Entonces, me guío realmente por la intuición y por lo que a mí me van haciendo. O sea... Ahora, por ejemplo, hablaba con el informático y me decía, es que no entiendo este pico, este que no sé qué, este no sé cuánto. Y digo, influencers. O sea, yo sé que a mí me va y dice, es que no entendía por qué hay estos picos y por qué no sé qué. O sea, dentro de las métricas, no sé. Y digo, Había unas desviaciones que él no yo no he entendía. visto métricas, o sea, veo métricas, pero yo entiendo que a mí me funcionan las influencers. Sí, sí, sí. Y sé sí. que va por ahí. Y luego, o sea, es como todo. O sea, yo, por ejemplo, he emprendido desde... podía hacerlo de dos formas. Tenía proveedores chinos, he trabajado en Bugao muchos años, he trabajado en Rocking Baby con proveedores chinos, tal. Podía traerme la mochila de China, venderla en Amazon y mirar números. Pero eso no me movía a mí emocionalmente. O sea, a mí emocionalmente me movía a crear una marca, crear algo personal, producir aquí en Extremadura, traerme la empresa aquí a Extremadura y hacerlo de una forma que a mí me aportara personalmente el emprendimiento. Si no, para mí no tenía sentido hacerlo. Totalmente, sí, sí, sí. O sea, porque para eso no me la juego. Claro, Eso sí, me sí, meto, para eso me meto en una empresa y sigo las normas de la empresa y ya está. Coincido en eso, de que quizás también incluso los primeros proyectos pueden ser más emocionales, porque es como tu Sí. ilusión, tu niño, tu Sí. idea, etcétera. Quizás a lo mejor alguien ya que tenga más experiencia o más veteranía y a lo mejor es su quinto proyecto, a lo mejor ya ve más yo creo que vas números. creciendo, ¿eh? Claro, o sea, claro, vas claro. creciendo, porque yo antes era mi niño, o sea, no podía tocarlo a nadie, yo lo Es que tu decía, idea. y al final, pues bueno, se une gente, dejas entrar a gente y ya vas, te vas separando, te vas dejando a ese niño que sea Sí, claro, independiente a ti, porque antes era, o sea, Somomo era yo, y ahora estoy dejando un poco, pues que sean otras personas, aparte, o sea, es irte, Sí. viéndolo detrás, pero siempre tengo que estar involucrada y siempre tengo que
tienen que ser cosas que me nazcan y que, y que me motiven. Totalmente O sea, coincido, yo ¿eh? si me guiara solamente por números, creo que no No sería... serías tú, no sería darías yo. el valor que tú O sea, tienes. Claro. no sería yo. Al Igual fin. Somomus sería otra cosa y hubiese crecido más rápido o hubiese sido de otra forma. Sí, o con menos alma, a lo mejor más rápido, Eso, pero con menos sí, identidad. sí, totalmente. Que nunca se sabe, ¿no? Pero Yo ahí coincido en ese, digamos, lateralidad sí, de personalidades en socios, pero también veo que son muy complementarios, lo que tú decías, ¿no? sí. Que al final, que si tú te identificas más con un extremo, que el socio o la socia que tengas, Sea que del sea otro, del otro, sí. porque si no, Si no, sí, 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 si no, pues es al complicado. final creo que Hombre, es coge que alguna parte. sí, al final tiene que ser un balance de todo. O sea, dentro del proyecto tiene que haber varios tipos de perfiles. Sí. O sea, al final te tienes que complementar. Si sois dos perfiles iguales, no va a crecer No, totalmente. Qué de bueno. ninguna forma. Irá solamente de uno. Genial. Continuando con el momento en el que estamos, llevas ya unos cuantos años allí en Ámsterdam, Sí, evolucionas dentro de Bugaboo, sí, te quedas, digamos, un poco en un departamento más dirigiendo un producto sí. nuevo, eso tiene que ser algo súper chulo a nivel de Superchulo. contacto con stakeholders, contacto con tus propios compañeros, con No, una nuevos roles, pasada. Muy etcétera. chulo. Y seguimos, ¿cómo evolucionó eso? Fue el caso de la maleta, que estuvo en el mercado un poco tiempo, no Bueno, vio mucho más. eso fue... la verdad, o sea, yo ahora lo analizo desde fuera, ¿eh? O sea, pero no me estaba dando cuenta el por qué me estaba sintiendo así. Entró una empresa americana, un fondo muy grande americano, de hecho está detrás Barack Obama del fondo Ajá. y compra Bugaboo. Y empieza a cambiar Bugaboo. Claro, Empieza a cambiar. claro, O sea, te compra un radicalmente. fondo americano y... Estamos hablando ya de qué año, Pilar, más o menos. ¿Cuánto tiempo llevas en Boabo? ¿3 años? No, pues eso fue... En pandemia me cogió... Sería en el 17 o 18, Vale. por ahí. O sea, llevarías ya 3 años en Bugaboo trabajando, pues 3, 4 años, Con 23... más o menos, ¿no? No, O fueron los 5 5, ya, fueron ya los 5, 5. Vale, sí. vale. O sea, Ya en sí, tu época el último final de año, Bugaboo, el ¿no? Que fueron último 5 año, años. sí. Fue el último año. Y empezó a cambiar la empresa. O sea, empezaron a meternos mucha caña, ya no había el mismo ambiente, se empezó a despedir gente, empezó todo como a... Ya no era... Yo ya no estaba tan... Ya no era una empresa Ya no familiar. era una startup familiar. Ya no era una startup familiar. Una familia en ese Ya era una sentido. empresa americana de trabajo, o sea, y yo empecé a no sentirme cómoda y a buscar otras salidas. Fíjate. Y nada, y buscando otras salidas, yo quería enfocarme más en marketing, la verdad, en algo más relacionado con marketing. Y me salió esta empresa de recopilación de leads para mercado australiano y español. ¿También en Ámsterdam? También en Ámsterdam, y ese fue mi último año en Ámsterdam. Y dejaste, wow, pues yo, fíjate, o sea, Y eso era pero que te veo muy ¿eh? segura de tus decisiones, por Sí, lo menos. sí. Que, no sé, me da mucho que pensar lo verdaderamente emotiva e intuitiva que eres, Sí. que otra persona podría decir, bueno, ha entrado un fondo americano, esto ya es una empresa grande, aquí vamos a crecer, ya roles, Sí. crecimiento boom, Sí, como una locomotora, que otros dirían, Y me quedo y crezco aquí porque esto va a ser la leche. Claro. Y no, tú, sin embargo, todo lo contrario. Para mí fue encasillarme en volver a sentir que me encasillaba en una tarea y que no podía salir de ahí y agobiarme. Sí. Es decir, ya no estoy cómoda en este trabajo. Es un hecho real, o sea, Sí, es un hecho objetivo. Sí. Qué bueno. Y entonces salté a otra startup, pero esta sí era startup total. O sea, el dueño de la startup, pues si yo tenía 28, él tenía 27. Y éramos 100 personas, pero todo de la misma edad. O sea, eso los viernes 100 era... personas en 100 plantilla. personas. Y éramos todos de la misma edad. Los viernes eran unas fiestas tremendas que te organizaban. O sea, era una pasada. Era muy chulo el ambiente, súper chulo. 100 personas, ¿eh? Sí. ¿Cuál era? Se llamaba Response Concept, pero trabajaba recopilando leads para todo el mundo. ¿Y actualmente sigue? Creo que cambió de nombre, pero Curioso. sí, sigue por ahí. Y entraste allí, entiendo que también, bueno, referencias que tuviese de Bugaboo, todo tu pasado, ya Sí. sería un gran fichaje por parte Sí. de ellos.
y llegas, te metes en marketing, consigues... ¿Cómo es? Duda y que creo que es interesante porque algunos nos podemos sentir identificados o mucha gente. El hecho de no estar encasillado en una tarea o en un Sí. departamento, tú decías, hice publicidad, Mm. entré de atención al cliente, de ahí, vamos, tema Sí, contrato sí, más sí, sí. comercial, Sí, etcétera. sí, totalmente. De ahí me paso a más una parte de dirección de producto. Sí, Ahora me canso y me quiero meter en el mundo del marketing. Y consigues entrar en una empresa, en una agencia. sí, ¿Cómo te fue llevando todo? Es que a mucha gente puede sí. pensar, si ya he hecho esto, de aquí no me puedo salir, ¿no? Bueno, Que existe esa sí, esa sí que fluidez. sí. Tienes que tener confianza en ti mismo. Ujú. O sea, tienes que tener mucha confianza en ti mismo. En decir, saber lo que quieres y ir en esa dirección. O sea, al final yo creo que también Ámsterdam, Holanda en general, es un país mucho más abierto al cambio. Eso En también influye, ¿no? mucho en ese tipo. O sea, yo creo que España está todavía un poco cerrado a currículum. ¿Notaste mucho la titulitis, o sea, la diferencia, Sí, digamos, de un... muchísimo. Muchísima. Qué bien. O sea, es Ujú. que allí no te preguntaban si tenías inglés. O sea, yo ahora la última vez hice entrevistas y me decían, ¿qué clase, o sea, qué título de inglés tienes? Digo, joder, hazme una entrevista en inglés, no me pidas el título. O sea, a lo mejor el título me lo he sacado con 18 años y ahora mismo no te hablo inglés. Totalmente. O sea, nada que ver, nada que ver. Qué bien. Y también entiendo que te has preocupado mucho de una autoformación. Sí, soy totalmente autodidacta. O sea, yo nunca he hecho, o sea, nunca he hecho un máster de un año. Yo voy haciendo cursos. Ujú. O sea, según vaya necesitando, voy haciendo cursos. O sea, necesito hacer página web, voy montándola yo, voy viendo cursos en YouTube, o sea, soy totalmente autodidacta. Qué O sea, fantasía, qué bien. no sé por qué Fantástico. nunca he creído como forma de aprendizaje, ¿eh? Te aporta Ujú. muchas otras cosas. Pero un máster, o sea, no hablo de un MBA, que creo que es algo, otras Ujú, palabras, ujú. pero el salir de la universidad y formarte, hacer directamente un máster sin saber realmente lo que te gusta, porque no te has puesto a trabajar y Solo por el hecho de hacerlo. solo por el hecho de Ujú. hacerlo, yo creo que a mí me aporta muchísimo más trabajar que hacer un máster. Sí, O sí, sea, sí, sí. trabajar, es verdad, o sea, para hacer relaciones, fenomenal. O sea, que también se basa en eso al final todo, ¿eh? Ujú. Así que también al final, pues te Hay máster encuentras gente en el que pagan camino. por relaciones, claro. Sí, hay Pagan por gente, relaciones. sí, pues te encuentras gente en el camino que a lo mejor luego te ayuda Ujú. de otra forma. Pero como forma de aprendizaje, yo creo que No, como no, está mejor se claro. aprende es haciéndolo y peleándote con ello. Y teniendo la necesidad. Sí, totalmente. Creo yo, y Sí. si encima la necesidad la tienes en un país extranjero, pues más Bueno, aprendes y más te vuelcas. Y si bueno, eso encima ha tienes sido un tremendo. idioma que no controlas, pues más. Que al fin y al cabo es supervivencia un Sí, poco lo que no, es también total, es te total. hace espabilar, Sí, obviamente, sí, ¿no? sí, sí. Qué bien. Y llegas a esa agencia de marketing y estás ahí, me dices, un año, ¿no? Llego a esa agencia de marketing y yo estaba feliz en Ámsterdam, ¿eh? O sea, yo no pensaba volver a España. O sea, yo Por lo que... tenía ya mi Ujú. vida, o sea, estaba feliz. Pero llego a esta agencia de marketing y uno de mis compañeros me dice, me gustaría hablar contigo porque acabo de invertir, era inversor, acabo de invertir en una startup que va a montar cochecitos de ¿De bebés, bebés? tal, y me gustaría que hablaras con la CEO porque creo que le puedes aportar o que le ayudes o que tal. Y digo, fenomenal, o sea, que me llame. Por tu pasado En en Bugaboo, Bugaboo. claro, o sea, al final 5 años en Bugaboo Hombre. aprendes mucho, aprendes mucho. Entonces, pues nada, me llamó Blanca Garelli, que era la CEO de Rockin' Baby, y nos llevamos tan bien y congeniamos tanto que me dijo, vente a Madrid, te quiero contratar, o sea, quiero que seas mi directora de marketing. Estas son... vamos a llegar a eso, pero estos son los puntos que cuando lo analizas, o a lo mejor alguien externo como yo, que no lo Sí, ha vivido, o tú ya con perspectiva, es que esos son los puntos clave. sí, Igual que en otros sí, podcasts, hay sí, gente sí. que nos ha contado su historia. Claro, ¿en qué momento tú fíjate que la gente dice suerte? No, no, no es suerte. Es que No, para que tú tengas esa llamada, para que un amigo te diga, oye, contacta con tal, no, te llevas no todo es un curro suerte, detrás sí, y sí, mil cosas que te han pasado. sí. Entonces, y que luego tengas la capacidad de por ti mismo ser como eres y caerle bien a una persona y que esa persona Sí, sí, sea sí, el sí. momento justo que te tiene que O sea, que llamar. el momento es tan importante también.
O sea, es muy Es que importante me el parece muy momento. llamativo. Lo ves ahí, es que seguramente ese sería de los puntos más Bueno, clave que cambió mi vida, al de tu final. cambio, claro, O sea, claro. a nivel profesional cambió mi vida eso. Es verdad Una que... llamada. Una llamada. O sea, para ayudar a alguien que no conocía. O sea... ¿Qué necesitaba? O sea, ¿cómo fue un poco? Entiendo que Rocking Baby ya era una empresa grande O sea, no, en ese Rocking punto. No. Baby, no, Ah, no era, es que acababa, o sea, había hecho una prueba piloto. vale. Había hecho una prueba piloto, le había ido bien y para crecer había levantado una ronda de inversión y, bueno, y de hecho cerró la ronda de inversión Ujú, y, o sea, buscaba, bueno, aparte de buscar gente, ujú. buscaba un poco de... Asesoramiento. Claro, Yo o sea, ahí al lo entiendo final... como tengo un amigo. Claro, este era inversor, este también quería, Javier también quería Ujú, que creciera la empresa, obviamente, como claro, inversor. claro. Y entonces dijo, tienes una experiencia de 5 años en Bugaboo, habla con ella, seguro que algo le puedes aportar. O sea, no fue nada concreto. Sí, sí, Fue sí. hablar con ella y Una tú... charla, ¿no? Sí, habla con ella. Y habla con ella, que fueron 3 horas de conversación y que al día siguiente tiene una oferta para irme a España. Qué bueno. O sea, me costó, Sí, Me sí, costó sí, sí. muchísimo. Te costó decidirte, ¿no? Muchísimo, porque por una parte profesionalmente me apetecía una barbaridad. O sea, directora de marketing de una empresa nueva. O sea, era toda la responsabilidad sobre mí para poder hacer lo que quisiera. Sí, sí, Que sí, eso sí. no lo había hecho nunca. O sea, que alguien confiara en mí de esa manera. Yo alucinaba. Y entiendo que también, como habían levantado una ronda, te habían dicho también algunos números de decir, oye, Sí, mira, vas a tener ciertos recursos, este es un poco los objetivos o el potencial que queremos, ¿no? O sea sí, que todo eso sí. también, ese negocio también lo valoraste un poco Sí, a ver, de... sí, se valoran los recursos, pero siempre cuando empieza el mundo de startup Claro, claro, ya. Ujú. y empezando, o sea, el sueldo al final, o sea, no tenía nada que ver al que yo tenía en Ámsterdam, o sea, nada. O Me sea, si lo imagino. hacía era emocional, Para totalmente. variar. Emocional, porque económicamente ya te digo yo que no, que era totalmente emocional, que me motivara a empezar un proyecto nuevo. Porque es que al final, Ujú. o sea, volver a España, que yo no me lo había planteado, ni me apetecía volver a España, ¿eh? O sea, yo no me veía en España. Y al final, bueno, Entonces, y pues al final, decides pues, lanzarte, decidí lanzarme qué bueno. y ¿Y te vuelves? y me vuelvo a Madrid, vuelvo a Rocking y Rocking fue una revolución. O sea, estuve con inversores que no había estado nunca, estuve en el cierre de la ronda de inversión, em, nos metimos en lanzadera, Ujú, con Valencia, con Juan Ros, que fue una experiencia impresionante. O sea, fue aprendizaje diario, fue un curro ujú. que no te puedes imaginar. O sea, era currar horas y noches. ¿Cuántos estabais? O no sé si la empresa en total, o Pues la gente con la que estábamos tú Blanca, estabas. que era la CEO, estaba yo como directora de marketing y estaba su primo, que estaba metido en una parte de tecnología. Querían Ujú, hacer como un cochecito tecnológico, por así ujú. decirlo, con IoT y tal. Vale. Pero claro, no eran ventas. Era investigación Ujú. y eso Sí, sí, no sí, de tenía nada que... O investigar. sea, levantar la empresa como tal, éramos Blanca y yo. Blanca y yo. Pues fue vamos, creo que fue una decisión muy atrevida por tu parte. Hombre, totalmente. Totalmente. Dejar Pero aquello. confié. La verdad que creí en el proyecto, creí en Blanca y, y digo, o sea, voy a aprender. Vale. Que era... Llegados a este punto, donde hemos hablado ya de tres empresas, de la tercera Ujú. empresa, te quiero preguntar un poco hasta ahora, ¿hubo algún momento que decidiste, que pensaste en abandonar y decir, me he equivocado, esto no tenía que haberme ido? Ya sea de Bugaboo a la agencia de marketing o No, en esta última, no. ¿no? O sea, no soy nunca personalmente tampoco, ¿eh? Yo creo que todo es un aprendizaje. Y siempre soy de Ujú, sacar las cosas positivas. Si algo te pasa por algo, saca el aprendizaje. Tanto positivo como negativo, ¿eh? Y nunca me he arrepentido. O sea, sí que es verdad que no me encontraba en Madrid como me encontraba en Ámsterdam, ujú, eso sí, pero a nivel profesional no me he arrepentido nunca. O sea, lo que yo aprendí en Rocking ujú. fue una brutalidad. Claro, sí, yo Lo que diría, digo, a lo mejor trabajé, algún pico que digas, madre, típico,
pues bueno, pues No. hay momentos más Yo complicados de que creo digas, que no. madre mía, yo ahora que podía estar en Ámsterdam con esta empresa. No No, yo creo no que no. tuviste O eso. sea, el poder estar en Ámsterdam, sí. Ujú. En esta empresa, no. Vale, O vale, sea, vale, que va, que entiendo. va. Nada, nada. O sea, fue todo aprendizaje brutal. O sea, no lo cambiaría por nada. Y de hecho fue la empresa que me hizo a mí emprender. El meterme tan adentro y saber que yo puedo hacer algo así por mí misma, eso me lo dio Rocking. Pregunto, imagínate, claro, bueno, esto es suponer, que nunca pasó, pero Sí. a la esencia de la que luego te digo la que quiero ir. Si tú hubieses entrado en Rocking Baby de primeras, sin todo lo vivido anteriormente, Yo nunca hubiese entrado en Rocking Baby sin todo lo vivido claro, anteriormente. ese es el punto más difícil de explicar, ¿no? Yo O creo, algo similar. ¿Hasta qué punto toda la experiencia que tú dices, en Rocking Baby fue donde aprendí muchísimo, como sí, CMO, como directora de sí, marketing, sí. por todo, por las relaciones, por la responsabilidad, por Mm. todos los frentes abiertos que tendría, todos los contactos, Sí, etcétera. sí, sí. ¿Hasta qué punto todo lo anterior te sirvió? ¿No? Que a veces pensamos que es llegar con 19, 20, 21 años y pegar pelotazo. No, pero es que todo el bagaje que tú llevas detrás, Sí, eso te hace madurar, te hace hombre, reposar ideas, te hace... sí. Pero yo ¿no? creo que es algo más personal Vale. que profesional. O sea, es verdad que yo me había desenvuelto en redes sociales, qué tal, pero yo nunca había tenido una carga de ese peso y eso lo fui aprendiendo autodidácticamente. O sea, yo no hice un máster de cómo ser directora de marketing. O sea, no lo hice. Entonces, se necesitan campañas de tal, están funcionando, no, como... O sea, eso fue como si montase de cero yo mi No, qué empresa. bueno, sí, sí, sí. O sea, como si montara yo de cero mi empresa. ¿Cuál fue uno de los mayores aprendizajes que tuviste en esa época de lanzadera, de Rocking Baby, de CMO? ¿Qué es lo que dices? Mira, esto fue clave. Es que hubo mucho, ¿sabes lo que pasa? Que al final era directora de marketing, pero eran muchas otras cosas. O sea, yo he estado en China con todo tema de producción, que era tremendo. O sea, que fue lo que me dijo a mí hacer, si yo emprendo algo, lo voy a emprender en España y si puedo en Extremadura, porque no quiero trabajar con China. O sea, es que son todo aprendizajes, entonces no te puedo decir... Sí. Era todo tan bestia, o sea, de repente... te puedo contar anécdotas las que quieras, o sea, Venga, alguna, hay tiempo. Pues mira, la de China fue brutal. La de China, o sea, yo decía, ¿dónde está la cámara Eso de oculta? que buscabas un proveedor en Bueno, China. no, nosotros ya teníamos el proveedor y Vale. entonces había un par de fallos y entonces para la siguiente remesa había que ir para revisar producción, para hablar con el ingeniero que había que cambiar y todo eso. ¿Qué pasa? Que de repente enero tenemos que ir a China Blanca y yo, no sé cuánto, y en diciembre me dice que tiene un embarazo de alto riesgo, Blanca. Blanca Garelli, con lo cual me tengo que ir yo sola a China. Qué bien. Entonces dije, bueno, para adelante, o sea, ¿qué no he hecho? Para adelante, me voy a China y ya está, había una feria grandísima, estuve en Hong Kong 10 días, yo sola en la feria buscando más proveedores tal, y ya de ahí me fui a la reunión con fábrica. la fábrica. A Con la el proveedor. fábrica. A todo esto estamos hablando de enero del 2020. Hostín. Sí, estamos hablando de Momento enero del cumbre, 2020 ¿no? en China. Con lo cual, yo de Hong Kong me tengo que ir a mitad de China, o sea, tengo que coger un barco, no sé qué, no sé cuánto, para irme a una isla. Y en el taxi, para dejarme a la estación del barco, me dice la taxista, ahí donde vas hay un virus muy peligroso, que está muriendo mucha gente, tal, lleva mascarilla. Y digo, Cuando aquí ni sonaba nada, no, obviamente. obviamente O sea, yo no tenía ni idea, digo, una gripe. Claro. O sea, me da la mascarilla, el olor, casi me muero, digo, me mata el virus o me mata esto, o sea, Sí. qué mascarilla, para adelante, con lo que sea. Con lo cual llego a la fábrica, no aparece nadie a recogerme, yo sin móvil. Bueno, es que era aventura tras aventura, de Qué verdad, pasada. Hostín. era la leche. Y entonces ya al día siguiente, ya me recogen por fin, me dejan en el hotel y al día siguiente yo voy a la fábrica. Entonces llego a la fábrica
me atiende encantadora, la dueña de la fábrica, no sé qué, no sé Todo en cuánto. inglés, entiendo. No, todo en inglés, obviamente, todo en inglés. Y de repente viene una china por detrás gritando como una loca que quería matarme. O sea, yo obviamente no entendía el chino, pero Pero le vi la cara algo te y las decía a ti manos, como que iba directa a por el mí. cuchillo en la mano, tal. Y yo, ¿qué está pasando a todo esto 5 de la mañana en España? O sea, veo a la tía como una loca que viene a por mí y digo, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué he hecho? O sea, no entendía nada. Blanca me había mandado ahí, en plan, revisa esto, con lo cual yo de números no tenía ni idea. Y me dice, no, no, no te preocupes, no pasa nada. Me llevan a una sala y me encierran para que la ¿Qué tía dice? Para que se calmara. O sea, yo O sea, te diciendo... separan, ¿no? Te separan a ti en una Totalmente. sala aparte. Me llevan a una sala porque la tía estaba como loca. Yo diciendo, o sea, ¿dónde está la cámara? Yo intentando llamar a Blanca, no me cogía nadie, 5 de la mañana. Digo, ¿dónde está la cámara oculta? Porque ahora mismo estoy en mitad de China, que no sé ni dónde estoy. Vamos. Que no sé por qué me quieren matar, Sí, pero sí, me quieren matar ahí fuera. O sea, ¿qué hago? ¿Qué No, hago? no, Y no, nada, me sacaron la tía como loca, venía a darme una tarjeta, rompían la tarjeta para que no... O sea, yo no entendía absolutamente nada. Y a día de hoy, Y ya le dije, por favor, sácame de aquí, no quiero ni ver producción ni quiero ver nada, llévame ahora mismo a la estación claro, de... claro que me vuelvo. O sea, no pude hacer el trabajo que tenía que Fíjate, hacer. madre mía. Porque estaba tan acojonada que No, digo, no, total. o sea, a mí llévame a la estación y montame en el primer barco Y no a tuviste Hong la Kong. reunión ni la fábrica ni nada, no llegaste Nada, a nada, ver yo hablé nada. con la dueña, le dije lo que fallaba, pero ni con ingenieros ni con nada, ni vi la producción Claro, ni nada, claro. o sea, fui corriendo. Y llegaste a saber... Pues por lo visto se había confundido de proveedor, que le debía dinero, que no sé cuánto. Pensando que tú le debías dinero a esa chica, ¿no? Sí, Entiendo. sí. Y no te puedes imaginar Qué lo que fue pasada. eso. O sea, Qué y locura. así, vamos. No, claro, te habrán Son pasado. todo, claro, es que son todo aprendizajes. Si empiezo hace cero, o sea, yo no sabía cómo se trataba con China. O sea, son totalmente diferentes a nosotros y es un mundo aparte. Es un mundo aparte y eso pues te lo va dando la experiencia. No, al final estás metida en un ecosistema donde te surgen esas oportunidades Sí. que están al alcance de muy poca gente. Bueno, Porque- y es también hay mucho que tener aprendizaje. coraje para hacerlo, porque total. yo creo que te digan, vete a China 20 días tú sola, o sea, Sí, que mucha gente no iría. sí, hay que echarle, hay que tener ganas. Eso es parte Sí. de la actitud que Sí, decíamos, ¿no? sí. Como algo, un rasgo característico en mucha Sí. gente que ha emprendido y que al final Sí. monta su negocio, ¿no? Sí. Genial. Y bueno, pues sigues en tus avances con Rocking Baby. ¿Cómo continúa esa parte? O sea, ¿cuánto tiempo estás con ellos? Un año. Un año. Y el motivo del cambio, ahí es cuando tú ya decides, A emprender. creo que puedo Sí. montar algo por Sí, mi cuenta. Sí. ¿Cómo es ese clic en tu cabeza? ¿En Es qué que- momento? Pues mira, yo no sé, bueno, yo creo que sé cuál fue el clic. Yo lo tenía en la cabeza, o sea, yo en Ámsterdam me enamoré del porteo. O sea, me enamoré. Yo veía a todo el mundo porteando y yo no entendía por qué no se porteaba en España. Entonces yo tenía ese run run en la cabeza de quiero montar algo de porteo. O sea, mi run run estaba en la cabeza desde que vivía en La duda que Ámsterdam. tengo una duda, perdona, Pilar, y es, ¿te fijas en el porteo? Porque también estabas un poco influida por la startup Bugaboo. Sí. O sea, dentro de... Claro. Vale. O sea, Claro, eso o sea, te yo abrió veo- los ojos, ¿no? Yo, Un yo veo poco. limitaciones del cochecito Vale. que no lo veía con el porteo. O sea, de movilidad, de que a mí me decían que no entraban los cochecitos en los supermercados. O sea, yo veía unas complicaciones con los cochecitos que no veía con las mochilas. O sea, el apego con... O sea, yo me enamoré del porteo. Entonces, pero me enamoré yo creo que de forma personal. O sea, en ese momento cuando trabajaba en Bugaboo yo no sabía qué quería emprender. Entonces, a nivel personal, yo me enamoré del porteo y yo tenía ese run run con el porteo. Y según iba avanzando en Rocking y iba creando de cero campañas, la identidad, yo tenía por detrás El run run. el run run y yo iba creando, aparte de crear una empresa de cochecitos, en mi interior estaba creando también una empresa de porteo. Porque Rocking era solo coche. Solo cochecitos, solo cochecitos. Y bueno, yo creo que me ayudó muchísimo
de Power e-commerce. De Yo hago Power e-commerce. el de Power MBA. Sí, Tenía uno que era de Power mm, e-commerce. vale, sí, sí, Y sí, sí. entonces, La escuela de formación, ¿no? Que tiene- sí, sí, sí. justo yo lo hice pues para un poco autodidacta con Rocking. Pero es que, o sea, mi cabeza se iba a Sí, 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 hacer algo de inconscientemente te entiendo, totalmente. te entiendo. O sea, es verdad que sacaba el trabajo de Rocking, pero en mi cabeza estaba formando Somomo. Al hilo de esto, otra característica que creo que tienes y me parece muy relevante es esa capacidad de observación, que a lo mejor otra persona en tu lugar no habría tenido esa mirada hacia el porteo Sí. o otro Sí, producto, sí, ¿no? sí, sí. Que también dice mucho de esa capacidad creativa tuya de estar Sí. atento un poco a las necesidades, Sí, sí, de sí, ver una sí. realidad distinta a la que pueda haber en Sí. España y hacer un poco de conexión. Sí. Eso me parece muy, muy Sí. interesante. Y luego también quería preguntarte, cuando estabas creando los cochecitos para Rocking, Sí. ¿llegaste a plantear en la startup la idea del porteo o no? No, porque es que en ese Porque momento no el iba porteo en con el... España Ujú. no se veía como algo que funcionase. O sea, entonces yo como había visto que funcionaba en otro país, sí que quería hacerlo funcionar en el mío. Vale, ¿no? vale, 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 Entonces, vale. no, siempre fue cochecitos y accesorios de cochecitos, pero nunca se pasó a otro producto. De hecho, a día de hoy, o sea, no existe ya Rockin' Baby. Te quería preguntar, eso te Sí. quería preguntar. Si en el momento que tú dejaste la startup, ¿fue el momento que también se rompe o te fuiste anteriormente? No, yo me fui, o sea, fue justo, estaba ahí en proceso de romperse, pero es que yo había decidido que quería emprender. Y para emprender tenía que volver a Badajoz, porque yo no me podía permitir en Madrid Vivir allí vivir y- allí, trabajar como trabajaba en Rocking, porque eran muchas horas, y emprender. Entonces, digo, si quiero emprender, me tengo que ir a casa de mis padres, que no ya. tenga que pagar un piso en Madrid carísimo y Ya. que tenga Es algo... una pena que puede ser. Se entiende, Sí. pero es una pena, claro. Sí. Quería preguntarte una cosa, ya a nivel de empresa. ¿Sabrías o cuál crees que fue tu motivo para que tu startup Rocking, en la que tú trabajabas, no siguiese adelante? ¿Sabrías ahora ya con Sí. qué fue un poco Sí, como aprendizaje, ¿no? de todo aquello? Yo creo que se quiso invertir mucho en inteligencia artificial cuando no había ventas, cuando no tenía el motor de ingresos. Entonces, Vale. levantó una ronda, se cerró una ronda bien, pero claro, el dinero... Los cimientos no estaban... Los cimientos no estaban. O sea, no había un income Mm, mensual como para soportar los 3 sueldos y todos los gastos que conllevaba la empresa. Entonces levantaron ronda. ¿Y qué pasó? Entonces se empezamos a destinar recursos a... Se destinaban muchos recursos a la parte ¿De la IA? de IoT, de inteligencia artificial y tal, que eso al final, pues bueno, es que no da Se los comió beneficios. todo. Un pozo No da sin fondo. beneficios. Entonces, si tú no tienes una base de beneficios que pueda soportar esa parte de investigación, Si no tienes un modelo sólido, se hunde, claro. se Tienes que tener una hundió. base. Se hundió. Vale. No. Se hundió. Te pregunto porque creo que es interesante también Sí. de cara pues, Sí. a aprender pues, todo, ¿no? No, yo creo que tienes que tener ventas, o sea, tú tienes que tener un income fijo que soporte la parte de investigación, si no es imposible. Porque es que eso no tiene un retorno a corto plazo. Vale. Ese retorno va a ser a largo plazo, entonces si tú no puedes soportar todo ese proceso hasta que a largo plazo te empiece a dar algún beneficio, se va a morir. Totalmente. Y se murió. Lógico. ¿Qué edad tenías aproximadamente o cuando dices se acaba Rocking? 30. 30. Vale. Pregunta personal. ¿Cómo una persona, ¿no? que nos pasa, dices, ves tu alrededor, mis amigas, mis amigos, Es que te muy voy a contar, difícil. ¿no? Todo lo que... Sí. Unos aquí, otros casados, Sí. otros con tal... Y tú dices, y me voy a después de haber estado viviendo lo que he vivido en China, como ejemplo de lo que hemos hablado, Sí. Ámsterdam, emociones, viviendo cosas muy, muy top, y ahora me voy a casa de mis padres, vale que quiero emprender tal, pero... Es duro. Es dura esa decisión. Es muy ¿cómo fue? dura. O sea, es muy dura en el sentido, o sea,
Tuve suerte porque al final fue la cuarentena, o sea, Ah, nos pilló el COVID y me Es pilló, verdad que gracias a Dios, en casa de hemos mis hecho ahí padres Hostia, es y no verdad. en el piso de 40 metros de Sí, Madrid. sí, 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 O sí, sea, que sí, es que al sí. final hasta tuve suerte. Pero, Fíjate, macho, claro, pero cómo lo ve cada uno, claro, claro. sí, pero es una decisión complicada. O sea, al final tú personalmente tienes que, o sea, que alejarte de muchas cosas que a lo mejor te apetecerían o que ves, no es que te apetezcan, es que ves a lo mejor que estás pasando y dicen, tendría que hacer yo lo mismo o tendría que enfocarme yo en lo mismo. Y al final a mí me motivaba mi empresa, con lo cual me Se- enfoqué en el profesional y no en el personal. O sea, Seguías pensando que no te habías equivocado. O sea, no. o sea, Es que te lo pregunto porque sé que hay gente que me lo ha dicho. Pues yo ahí de verdad pensaba que tiré la toalla, me había confundido. a ver, no creo, nunca he Tú en pensado que ese. me he confundido. O Fantástico. sea, nunca he pensado que me he confundido, pero si tienes la duda. En plan, Ujú. estoy dejando totalmente de lado mi parte, o sea, mi personal, mi pareja, el crear familia, el Ujú. avanzar con mi pareja, porque me he vuelto acá. O sea, dejas de lado muchas No, no, cosas totalmente. para centrarte en el profesional, que ahora a mí me hace mucha gracia porque a día de hoy viene alguna amiga y me dice, joder, que ahora te va muy bien. Digo, ya, Ya, es ya, que, es que amiga, yo, pero. es que tú personalmente has decidido casarte, tener hijos y te va muy bien personalmente y yo a lo mejor esa parte no la tengo, pero Ujú. tengo una empresa que era en lo que me enfoqué. Sí, sí, sí. Entonces, yo creo que es un poco prioridades, Total. como todo en la vida, Ujú. como todo en la vida, qué prioridad tienes y qué te hace feliz. Y a mí en ese momento y a día de hoy me hace feliz mi empresa. Yo escuché una frase de un compañero con el que colaboro, digamos que de trabajo a veces, y decía, no es un tema de que me falta tiempo, es un tema de prioridades. Sí, Y se me quedó, me lo dijo ya hace unos cuantos años. es cuestión de Y prioridades digo, es que es verdad. como todo en O la sea, es que vida. yo no hago esto Sí, ahora, no, porque es que tengo otra sí, prioridad. sí. Podrías quedar Llámalo con dar de comer a mi hijo, que es con una 20 prioridad, personas, sí. Puedes quedar con pero 20 personas, pero efectivamente. quedas con una o llamas a una porque es tu prioridad. O sea, es Sí, sí, cuestión sí, de sí, sí. prioridades todo en la vida. Decir, oye, no voy porque está mi padre en el hospital malo. Sí. Vale, pero tu prioridad Estás es priorizando que tu cuidar a tu padre está padre, malo, sí. ya está. Sí. Pero que al final se reduce a Sí, sí, prioridades. todo, Sí, que es sí, que sí, todo, que sí, que todo, sí, que todo, eso todo lo en la vida, estuve. en todos los ámbitos. Entonces, pues eso, para mí Ujú. fue mi prioridad el sentirme realizada profesionalmente y no personalmente. Muy bien. Llega el COVID, estás en casa, decides emprender, tienes una idea del porteo en la cabeza, Totalmente. dices ahora, vale, ¿y cómo? Bueno, no creo que dijeses cómo empiezo esto, porque tenías ya todo, has estado en varias startups, o sea que en ese sentido podrías tener un cierto dominio. Lo tenía todo en la cabeza, o sea, todo. Wow, Todo, todo, todo. O sea, sabía cómo quería que fuera, o sea, tenía que bajarlo, vale. pero lo sabía todo. Y entonces me dediqué a hacer mi business plan en la cuarentena. Bueno, Business plan, buen entretenimiento. business plan. Más productivo no podía ser. No, no. Ujú. Bueno, es que, de hecho, no paré. Monté también Quédate en España, que ahora mismo no va, pero vamos, sí, estaba. Eso tienes que contarlo. No paraba. Business plan, proveedores, todo. Monté todo en cuarentena. Vamos, es que todo es mucho, entonces me quedo ahí pensando. ¿Cómo Todo. empezaste? ¿Cómo empezó? Yo dije, tengo perfectamente en la cabeza cómo Ujú. quiero hacer o sea, qué quiero hacer y cómo. Vale, y lo que querías hacer O sea, era traer, digamos, la cultura del porteo a España. a España de una forma que fuera relacionada con la moda Ujú. y posicionándola de lujo De un porque como un producto de alto... producto No, bueno, sí, sí, vale. sí, Más alto porque standing. sabía Ujú. cómo quería hacerlo. Vale. Quería fabricarlo aquí, quería sacar normativa, entonces empecé de cero a business plan. O sea, cómo quiero que se vea visualmente para sacar, o sea, para sacar la normativa que necesito, quién me puede ayudar, todo. O sea, me fui aquí ¿cómo se ¿Al llama? PAE? No, al No. PAE, no, a lo que está detrás del PAE. Lo que está detrás, Fundecid... Fundecid. Fundecid. Ujú. Me fui a Fundecid para que me ayudasen con todo el tema de cooperativas. Bueno, no, eso fue después. Primero Vale. fui para ingenieros, porque yo necesitaba ingenieros para mi mochila, porque eso tiene una normativa europea. Eso tuvo que ser un quebradero de No, cabeza... eso fue lo peor. Eso fue lo peor y por eso entiendo que a día de hoy no haya
porteos que se fabriquen en Europa. Porque el porteo, o sea, la mochila aquí Sí. delante, todo eso tiene que tener, lo que tú dices, Unas normativas unas brutales. normativas de seguridad Tremendas, de todo tipo. tremendas. Tremendas. Entonces... Y eso no es algo que puedas copiar y traer. Quiero decir, que puedas extrapolar esto en Estados Unidos, me lo invento. Esto allí ya existe esta normativa, eso lo puedes, digamos, copiar Bueno, de pero es alguna que te manera. las tienes que estudiar, o sea, al final la tela necesita tanta resistencia, los clics necesitan resistencia en newtons, es todo, o sea, cada pieza que tiene la mochila necesitaba resistir a las pruebas que le iban a hacer. Entonces, sí, tú puedes copiar visualmente la mochila. Sí, no, me refiero a medidas o a... Claro, sí. Ujú. Visualmente. Visualmente, vale, claro. Visualmente o estéticamente, si puedes decir, la quiero como esta que me gusta, pero métele pero mejórala con esto. Sí, visualmente se puede hacer sin problema. Ujú. Pero luego todo lo que hay detrás de material, cada material tiene que estar medido para pasar la normativa. Ujú. ¿Hay patentes o no? ¿Hay un tema de... ¿Tuviste algún... Te pregunto, no sé si es un sector donde haya algunas patentes y No, la cosa o sea, más... patentes no. más No normativa. lo tengo registrado como patente, pero sí pasé la normativa europea, Vale. que fue lo que más me costó. ¿Tú sola? ¿Eso hiciste tú sola? ¿Recibiste algún tipo de asesoramiento, ayuda? A ver, ¿O cómo es fue verdad, ese es verdad proceso? que me ayudaron los ingenieros de unos profesores de la Escuela de Ingeniería de Mérida. Ujú, Tienen allí uno de diseño de desarrollo de producto ujú. y es verdad que me ayudaron y me guiaron un poco. Pero si te digo la verdad, me hice ingeniera. Madre mía. O sea, es que al final yo contactaba con empresas de ingeniería y me decían que no me voy a estudiar una normativa por 1.000 euros. Claro, Es que no me compensa. claro. Porque no es algo que haga día a día. A nadie le compensaba estudiarse una normativa porque no se hacen mochilas de porteo. Entonces me tocó estudiármela a mí. ¿Tenías ya competencia aquí? O sea, ¿había ya había empresas? A ver, hay competencia, pero española que fabrican en España, ni una. O sea, ninguna. De hecho, hay 2 mochilas de porteo que se vendan en Europa que no vengan de China. Dos mochilas, ¿verdad? Vale. O sea, una se fabrica en Polonia y la mía se fabrica en Extremadura. Ujú. Eres, por lo menos desde mi punto de vista, de las pocas personas con las que yo he hablado que, digamos, no importa de China. Sí. ¿Sabes? Que todo era... Hay Es como que es el camino fácil. Claro. Es Es que el camino todo lo que fácil. sea un hardware Sí, viene todo de China. de China. Sí, Y tú, sin embargo, decidiste que no. sí. ¿Por qué? Porque era lo que me hacía ilusión. O sea, Ya es que emocional. me lo creo totalmente. Emoción. O sea, yo decía, me traigo de China y ¿qué? O sea, a mí me gusta crear. Yo saco diseños cada 2 meses. Sí. O sea, yo voy a los proveedores que son todos españoles y voy viendo telas nuevas y voy a la cooperativa y le digo, vamos a hacer esto, lo hacemos juntas, ¿cómo podemos mejorarlo? O sea, es que no tiene nada que ver. Y claro, tú esto lo estabas creando durante la pandemia. En ese momento no pasa por tu cabeza el decir, a lo mejor estoy aquí haciendo esto y no vale para nada. Sí, claro. Claro, que era un momento Sí, donde 1000 no veces. sabíamos nada, ¿no? Entonces, 1000 como... veces. O sea, pero es que eso, o sea, y que te diga que no miente. Ya, claro, o sea, por eso digo. que... o sea, 1000 veces diciendo, madre mía, ¿qué estoy haciendo? ¿Dónde me estoy metiendo? ¿Qué hago si todo esto? Pero digo, bueno, pues un aprendizaje. O sea, yo sabía que tenía que intentarlo. Digo, no sé si va a salir bien o va a salir mal, pero yo esta espina que tengo, que creo que puede salir bien, me la tengo que quitar. Yo creo que volvemos al punto inicial, creo que es un tema de mentalidad y mientras que algunos están pensando en... Bueno, mucha gente pues tiene ideas. Sí, todo pero el mundo tiene una idea, pero luego el bajarla y el crearla no lo eso hace es lo todo más el mundo. complicado. No lo hace todo el mundo. A O lo sea, mejor tú es a que... todo el mundo... Sí. Pero digo, en la pandemia, mientras que había gente a lo mejor porque se dedicaba a hacer tartas o, bueno, pasar el tiempo, Sí. pues tú, sin embargo, en ese momento decides... a ti te entretiene Sí. crear, te entretiene pensar, te Me entretiene... lo pasaba pipa, yo sola. Vamos, es que hice hasta la página web. No tenía el prototipo y ya estudié cómo se hacían las páginas web para hacer mi propia página web. Yo me acuerdo por las noches sí. viendo vídeos de YouTube porque se me iban los bordes para un lado, para otro, no sabíamos... Bueno, era todo un aprendizaje, todo desde cero. Qué bueno, qué bien, Pilar. Acaba ese, por suerte, ¿no? Podemos salir, ya todo se va normalizando.
¿cuándo se crea la empresa? ¿O cómo empieza? Ya pasando ya del ese del papel Uy. a ya algo más real, algo más palpable. Pues mira, ¿Cuáles yo fueron tus en primeros mi comienzos? cabeza empecé en cuarentena, que fue marzo del 2020. Ujú. Y empecé a vender julio del 21. Un añito. Un añito y pico. Y poco. Y lo que más me costó fue la normativa. Consigues la normativa, te tardaría un año prácticamente Sí, en aprobarse, ¿no? sí, Y sí, en dártela. sí. Y en cuanto... Y luego tienes que fabricar. Claro. Y cuando tienes que fabricar, ¿qué teléfono levanta Pilar o cómo es? Vale, ya Bueno, tengo no, ya lo tenía levantado, Fue claro, antes, porque vale. para pasarle la normativa y para hacer todos los cambios Te piden tener... yo ya Vale, tenía la entiendo. mochila hecha. Entonces, los ingenieros, de hecho, fueron los ingenieros de Mérida quien me dieron el teléfono de una mujer que acababa de salir de una cooperativa porque había cerrado, estaban cerrando temas textiles, estaban cerrando todo en Extremadura, se había quedado desempleada. Ahora hay muchas ayudas en textil. Ha sido un KitKat, creo, ¿no? Me suena a mí... Bueno, perdón. No sé, Es creo que van a sacar. O van a sacar, vale, vale, sí. Sí, creo que hay un post-tech por ahí. Ha sido un pequeño Sí, KitKat, perdona. sí. Una chica, los de Mérida, te dicen que es una mujer que acaba en una cooperativa. Sí, y que bueno, que está buscando trabajo que le interesaba. Entonces dije, bueno, pues probamos. Vale. Y es verdad que con el patrón sí que me ayudaron ellos, o sea, con el patrón visual y tal, sí que me ayudaron más ellos. Y lo fuimos construyendo sobre eso con una persona en su casa, con su máquina, cosiendo. Bueno, es que es como se sigue haciendo a día de hoy. Vale. Lo que pasa es que en vez de uno son tres. Pero bueno, en su casa no, ahora ya es una... En vez de una persona cosiendo, Sí. trabajando, son tres. Sí, Eso te refieres a eso, ¿no? sí, Vale, vale. Sí, bueno, y ahora están, pues, esta era en su casa literal, ahora no, o sea, ahora están en un taller. Pero empezó así, una señora en su casa que se había quedado sin trabajo, que di gracias a Dios con ella porque me ayudó muchísimo y así empezamos. Y empezaste haciendo o sea, ya tenías el diseño. 10 al mes. 10 al mes. 10 al mes y llorando porque no llegaba. Porque al final, claro, son gastos de tela, gastos de producción, gastos de anuncios. Sí, eso tenía en mente. Los materiales, ¿dónde los consigues? Quiero decir, Pues mira, lo único que me traigo de China, porque no he conseguido en España, han sido los clics. Que estoy intentando... ¿Qué son los clics? Los clics El para enganche, cerrar el enganche. Lo que suena clic. Sí. Vale. Eso. Ha sido lo único que no he encontrado que me pasara la normativa. Es lo único que me he traído de China. El resto es todo aquí de España. Las espumas son de Don Benito, las telas son españolas de Alicante, o sea, todo de aquí. ¿Y cómo hiciste, quiero decir, cómo ampliaste, cómo empezaste a conseguir clientes? ¿Qué estrategias seguiste? ¿Cómo Todo te online, curraste? Todo online. O sea, mi primer mes vendí 2 y fueron a 2 amigos. Vale. O sea... Sí, claro. Empecé... Es verdad ¿Cómo pasaste, no? La pregunta es esa, de esos 2 amigos. Pues mira, Aumenta yo ventas. antes, o sea, durante ese año que estuve también creando Somomo, empecé por Instagram. Entonces yo ahí ya empecé a crear una comunidad de mujeres. Yo quería enfocarlo mucho en mujeres y empecé a crear una comunidad. Y de hecho yo cuando lancé Somomo de verdad, en julio yo ya tenía 2.700 seguidores o algo así. O sea, antes de tener el producto, tú ya hiciste comunidad, empezaste a mover redes. Fotos de embarazada, de inspiración, de no sé cuánto. Sí. Es que a ti eso siempre o sea, siempre has Sí, tenido un don para redes, porque antes me hablabas del otro proyecto, Quédate en España, que por lo que tengo entendido también fue algo pero eso empezando por redes. Sí, ¿no? Eso fue totalmente redes, de estar en cuarentena, de decir quiero viajar. He viajado mucho, o sea, acababa de llegar de China, de Filipinas, y de repente encerrarme en cuarentena, claro, también llegaba de Ámsterdam, de haber viajado por Europa, y decir, no conozco San Sebastián. O sea, mátame camión, no conozco San Sebastián, ¿sabes? O sea, no puede ser. Y entonces me fui creando como mi guía en Instagram de los viajes que quería hacer cuando saliera. Cuando nos sacaran del encierro que teníamos. Sí. Y entonces fui creando
mi guía, en plan, dónde iba a dormir, dónde iba a comer y qué iba a visitar. O sea, para mí eso son los viajes. ¿Dónde voy a comer? ¿Qué voy a ver? ¿Y dónde voy a dormir? La catedral de turno y el hotel que me Sí, y entonces pues empezó a crecer, se empezó a difundir, a viralizar, a pedirnos ayuda. O sea, eso fue muy heavy, en plan, como se empezó a viralizar tanto, nos escribían hoteles, nos escribían restaurantes, por favor, me puedes dar visibilidad, no sé cuánto. O sea, ¿Y lo era hacías brutal. gratis? Sí, Es decir, sí. no, No, totalmente gratis. Es verdad que filtraba, ¿eh? Porque al final tú también tienes que ser coherente con tu comunidad. O sea, yo solamente ponía cosas que yo tú considerabas que tenían consideraba que yo valor. quería probar. Claro, claro, claro. Entonces, es verdad que me daba mucha pena porque tienes que saber decir que no, Claro. pero tienes que ser coherente con tu comunidad y contigo misma, al final. Pero sí, eso Sí, que eso se viralizó, se viralizó. Y bueno, Y eso venía a tu capacidad y tu dominio de las redes sociales y Sí. de ese marketing. sí, siempre me ha gustado mucho. Coño, antes de empezar ya tener el primer producto, ya tener una comunidad o Sí. una cuenta con más de 2.000 seguidores. Sí, Y no, es que o sea, que me sorprende para bien. O sea, Sí. que tengo mucha intriga y me gustaría pues, un día preguntarte y aprender, claro. sí. Em, Y nada, Tenías esos clientes de y empezaste ahí, a moverte en redes. el primer año es súper complicado porque es un producto que necesita mucha confianza, generar mucha confianza. Al final vas a meter a tu hijo ahí. Entonces, Total. empecé como pude con influencers. O sea, a mí me han salvado la vida las influencers. O sea, tú que un clave en tu crecimiento, en esas primeras fases, el haber contactado con 80% influencers. de mi crecimiento son influencers. ¿Las conocías de antes? Nada, a nadie. O sea, ¿le escribiste? Yo escribía, le contaba mi vida personal, mi vida personal no, le contaba el proyecto, Sí, la tal. historia de... Empatizaban o no, porque no he pagado a nadie. O sea, no he pagado a ninguna influencer para que saque la mochila. Lo ha hecho porque le ha gustado y porque se la ha querido poner. Es verdad que hay otras, no me la han sacado, se la han enviado y no me la han sacado. ¿Ha enviado el producto? Sí, pero no he pagado a nadie por publicidad. Tengo mucha curiosidad. complicado. ¿Cómo es ese proceso? Tú muy contactas con complicado. una influencer, soy Pilar, esta es mi historia, le mandabas La el mochila que ella producto eligiese, que tengo varios modelos. y era un luego poco ella- jugártela, ¿no? Jugármela, Claro, porque claro. claro, tú no tienes un contrato. Y además, por tema ventas, tampoco sabes cuándo te la va a sacar, si te la va a sacar. O sea, de repente durante 2 semanas no me la sacaba nadie y la siguiente semana 3 a la vez o 5 a la vez. Ujú. Entonces, tú no Tampoco puedes... le sacabas partido, no claro. no puedes medir eso. Claro. Pero bueno, o sea, no, era la forma de que yo creo que se tiene que hacer. Yo creo que la influencer realmente tiene que confiar y tiene que gustarle tu producto para venderlo bien. Hoy en día A mí no me sigues- gusta el Ujú. ads Vale, sí. vendido. O sea, que quiero que realmente la use y le guste y lo muestre porque lo está usando. No, eso te hace que también lo usen, lo Sí, publicite más y sí, más veces y sí. demás. ¿Sigues colaborando con, digamos, esas influencers Sí. que inicialmente apostaron y... Bueno, es que hay una que va por el tercer hijo. Y ha usado Somumu con el tercer hijo. O sea, casi me Qué muero bien. de la ilusión. Cuando bien. vi el tercer hijo porteando con la mochila. O sea, Sí, es sí, una sí, sí, pasada. sí. Es una pasada. ¿Qué nivel de influencer sos? Quiero decir, en general, ¿qué es, Hay de para todo. ti qué es? Para ti como métrica laboral, de trabajo, ¿qué tipo de influencers son los que a ti te vienen bien? O sea, hablamos de Enfocados en moda. 50.000, de moda... Enfocados en moda. Moda. Enfocadas en moda. O sea, hay influencers que tienen 8.000 que me compensan Ujú. porque están muy enfocados a Muy nicho moda, de la muy moda en moda, concreto. nicho, lo que quiero yo. Ujú. O hay influencers de 1 millón, como Vikika, que de hecho lanzo mañana una colaboración con ella. La segunda no lo conozco, pero colaboración entiendo con que 1 ella. millón es muy grande, vamos. Eso mueve todo. Es que mueve todo. Qué bien, qué bien. Mueve todo. Pero bueno, al final yo creo que el tema de influencer es muy complicado y tienes que saber hacerlo muy bien. O sea, por ejemplo, eso fue un fallo que aprendí de Rocking. O Ajá. sea, con Rocking, por ejemplo, nos enfocamos en madres. Todo Vale. maternidad y no nos funcionó. Porque funciona moda. A mí me funciona moda.
O sea, me funciona moda. Sí, Hay sí, sí, perfiles sí. que están muy enfocados en maternidad, que tiene medio millón de seguidores, pero como yo quiero enfocar mi producto en moda, tengo que seguir esos canales. O Claro, sea, claro. yo me meto en revistas de moda, salgo en Hola, salgo en Glamour, salgo en Elle, me enfoco en influencers de moda, o sea, hago colaboraciones con empresas de moda, Ujú, que estamos trabajando ahora con una empresa muy guay para sacar un par de modelos ujú. enfocados en moda. Entonces, creo que tienes que tener muy claro dónde quieres posicionar Me parece súper interesante. tu producto. Porque maternidad hay mucha y hay Tu bebé y yo y temas y revistas enfocadas en maternidad, Sí, 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 pero sí. no era donde quería. O sea, No, no, la importancia de dónde sí, pones sí, sí. el O sea, foco. yo Es veo, que, es yo veo que... la mochila en Madrid Fashion Week como un accesorio de la mujer. O sea, es que Qué la veo bueno. ahí. Sí, 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 Ojalá sí. llegue algún día, ¿no? Seguro, Y lo no voy me a cabe duda. trabajar, lo voy a trabajar. No me cabe Pero yo la duda. veo ahí. O sea, veo a una mujer desfilando y sintiéndose bien Sí, 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 sí. por portear Orgullosa y que sí, y algo con un incluso complemento como un más. complemento más. Sí. Es que me parece brutal esto que estamos hablando, porque tú perfectamente podías haberte enfocado en madres Sí, y quedarte ahí sí. y decir, pues me he equivocado. Y algo tan simple, Hay que saber verlo. claro, claro, tan Sí, sí, simple, sí, le sí. comillas, por supuesto, Sí, y que tú tengas de nuevo esa capacidad de sí, decir, pues no es así. sí, Igual nos hemos equivocado de segmento sí. de cliente, igual tenemos que tirar por esta zona. Pero tienes que tirar con todo por ahí. O sea, con todo. No O puedes ir a sea, medias tintas. con visual, Claro, con temas claro, 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 claro. visuales, Es que la identidad visual de la marca lo dice todo. Entonces, desde que empiezas la empresa, tienes que saber dónde quieres que esté tu empresa en 3 años. Qué bueno. Hoy en día, que digamos, bueno, antes de preguntarte cómo se encuentra la empresa actualmente, números así un poco genéricos, etcétera, y cómo estáis, pero ahora mismo, ¿qué es más? ¿El producto o la marca? Quiero decir, si tú tuvieses que decir qué es lo más importante de Somomu, Yo creo que son las dos cosas. O sea, yo creo que la marca hace mucho, pero yo creo que el producto es muy diferencial. O sea, yo creo que has- se han unido las dos cosas para hacer diferente Somomo al porteo tradicional. O sea, la parte visual, evidentemente, por enfocarnos tanto en moda, que no hay ninguna mochila de porteo que se enfoque así, es todo maternidad, todo. Entonces, la parte de comunicación y visual ayuda mucho, obviamente, a posicionar, pero luego el producto en sí también es diferente. vale, Entonces, las dos cosas, creo ¿no? que son las dos cosas. Qué difícil y qué bien que ya esté Sí, en ese punto. sí, tienen que ser las dos cosas. Tú sigues llevando todo el tema de marketing, ¿no? Las redes actualmente, o sea, Las redes las todo llevo este yo. O trabajo lo sea, sigues. bueno, ahora sí tengo ayuda. Vale. Sí, O sí, no, sea, sí, fantástico, claro. sí. O sea, bueno, y sobre todo, pues todo el tema, ha entrado una nueva empresa, por así decirlo, en Somomu. Vale. Hicimos una ampliación de capital en febrero, firmamos. En febrero Entonces, 2024, sí, o sí, sea, ayer. ayer, Vale. ayer, y están cambiando muchas cosas en Somomu que está siendo muy divertido. Vale. Muy Vamos a divertido. entrar un poco en esa zona. Muy divertido. Actualmente, antes de esta inversión de capital reciente, ¿qué punto llegasteis a estar? O sea, ¿cuántos estabais en el equipo? A No sé ver, es verdad si... que yo tengo todo externalizado, Vale, entonces fijos Somomus no hay nadie, de hecho es que yo era autónoma, no era SL, vale. o sea, yo incluso era autónoma. Ujú. Entonces tenía una persona, Marta, de PR, que para introducirme en todo el tema de revistas de moda, notas de prensa y tal, que esa, bueno, lleva un par de marcas más, pero al final trabaja para Somomu también, mensualmente. Vale, sí, sí, está como Sí, en sí, sí. nómina. Sí. Vale. La cooperativa, Ujú. que son 3 mujeres. Vale. Somos todas mujeres. Por eso va Todo. tan bien. Todo. O sea, hemos sido todas mujeres. Y luego yo. Y ya. Vale. ¿Y qué números
a lo mejor de productos al mes hacíais? Pues mira, hemos pasado de hacer 10 y que nos sobraran 5 Vale. a estar haciendo 100 mensuales. Ahora mismo os encontráis en una Sí. media de 100 mensuales. Qué Sí. barbaridad. Sí. Qué barbaridad, porque además no es un producto que tenga esa recurrencia. No, uno. Claro, es que compras uno y a lo Bueno, mejor tiene- dos, ¿no? bueno, Pero Tiene recurrencia en sentido de que nos ha pasado mucho, que nos ha comprado y la quiere regalar. Vale. Porque ella la ha usado tanto y le ha gustado tanto como producto que se la quiere regalar a su amiga. sí, pero es casi Entonces, un producto por persona nada, y por sí, vida. Sí. Que no... Claro, Nada, a eso me refiero. Sí, es muy nicho. Pues vender es muy 100... nicho. Estáis muy posicionados, creo, en el Sí, nos sector, estamos porque posicionando vendiendo mucho. 100 O productos sea, de media. A ver, también parte de esas 100 van a tema de influencers. Ujú. O sea, a lo mejor no son 100, Sí, obviamente, sí, pero ventas, bueno. pero producción sí. Producción más o menos vamos a 100 mensuales. ¿Y cómo ha sido esta ampliación de capital? ¿Cómo se ha dado este punto? Pues mira, llámalo intuición o llámalo cabezonería. Yo creo que ya lo llamo. Yo creo que ya después de del cabezonería. tiempo le llamo intuición. O cabezonería, que yo cuando empecé Somomo, yo dije, algo va a pasar con Minicotan. O sea, me va a comprar Minicotan en algún Minicotan. momento. O sea, antes ya de... Cuando estaba creando Somomo. Porque esa marca... Y eso lo dije en alto, ¿eh? O sea, Sí, hay estamos gente que se lo 100% dije. que me lo creo. Hay gente que se lo dije. ¿Y por qué esa marca? ¿Por qué Pues tenías esa intuición o esa cabezonería? porque me sentía muy identificada con Minicoton. Es una emprendedora que lo ha hecho súper bien y que a día de hoy a nivel puericultura es la número 1 de España. Y para mí era un referente de emprendimiento. O sea, para mí era como una ídola de emprendimiento. Entonces, yo decía, yo tengo que acabar con ¿Colaborando de esta alguna chica. manera Sí, o sí, con ellos? Sí, yo tengo que acabar de alguna forma unida con Minicoton. ¿Y cómo se dio ese match? ¿Cómo Pues la bueno, conociste? buscándolo. Al final es que es eso, o sea, es que tienes que tener súper claro dónde quieres posicionarte y buscarlo. O sea, hay que pelearlo mucho. Entonces, pues cuando no era nadie, yo ahí fui escribiendo. Minicoton, desde Somomo, tal. Las iba tirando, no sé cuánto. ¿Tenías respuesta en esos momentos Al principio iniciales? nada, Vale, al principio nada. O sea, no, pero que está ni súper bien. Ni bola, no me daban ni bola, nada. Y ya... Y lo que dijiste, ahora sí, ¿no? Nada. Y ya al año, yo no sé por qué, de repente recibo una llamada de Minicoton. O sea, Te llaman. Bueno, me dicen, ¿me puedes dar el teléfono tal de la chica que... En Contactan plan, con alguien cercano a ti de la y dueña, no sé qué. Y digo, sí, soy yo, no te preocupes, toma mi teléfono. Sí, espera, te lo doy ahora. Anda, junta. Y nada, y me llamaron, me hicieron como un primer approach y me dijeron que si les hacía, que bueno, habían tenido dificultades para pasar la normativa tal, no les compensaba el esfuerzo. Ellos hacían ya No porteo. Hacen mochilas, todo lo que es complemento CBB, pero todo, no te puedes imaginar, hasta papel para forrar habitaciones. O Fantasía. sea, todo. O sea, un sueño. No sé si tienen 1000 referencias, 1500 referencias de productos. Madre mía. Locura. Pero lo que no hacen, Pero no hacían mochilas. No hacían mochilas y no les estaba costando pasar la normativa, con lo cual les gustaban mis mochilas y me propusieron hacer la marca blanca. Vale. O sea, no ser Somomo, ser... Sí, marca blanca. Producirlas y ya. Te hago una pregunta antes de esto, porque ¿cómo es posible que Pilar consiga pasar la normativa y una marca de una empresa grande que tendrán su propio personal dedicado a todo ello, les haya costado o hayan tenido dificultades? Porque es que hay que dedicarle mucho tiempo. O sea, mucho tiempo, mucho esfuerzo, mucho conocimiento de estudio. No hay ingenieros que te lo hagan, tienen que ser recursos propios. Entonces, ellos llevan un ritmo de crecimiento de producto que no les interesa enfocarse 6 meses en uno solo. No les interesa enfocar sus recursos. No lo ven como inversión. No, lo ven... o sea, a largo plazo no. Les resultaba mucho más económico que se las hicieran que usar esos recursos internos a un producto. ¿Cuánto tiempo estuvisteis hablando sobre esa posible incorporación, marca blanca? Bueno, que le dije que perdón, no, llegasteis le a marca dije que blanca, no de efectivamente, primera. y le dijiste que no. Vale. O sea, me cagué. Toma ya. Con mis dos... Con tu intuición. Con mis dos, digo, no. Y me echaron la bronca.
O sea, me liaron. ¿Quién? Pues yo estaba, a todo esto, claro, yo tenía 2 trabajos. Yo estaba, mientras podía vivir de Somomo, Vale. vuelvo a Madrid y me meto en una empresa en Madrid a trabajar 8 horas. O sea, vale, a ver. Cuando ya consigo que empiece un poco las ventas, Sí. yo ya vuelvo, o sea, mi pareja estaba en Madrid, Vale. retomo un poco la vida Que dejaste personal anteriormente allí, ¿vale? y busco un trabajo en Madrid Vale. que pudiera compaginar, ¿no? O sea, eso fue una auténtica locura. Eso es casi incompaginable, O sea, dirigir no, un negocio no. que va bien. Era levantarme y, a las 5 o 6 de la mañana, montar cajas, irme a correos, dejarlas, ponerme a currar mis 8 horas y llegar a casa y seguir currando. O sea, eso era una salvajada. Toma ya. Pero bueno, estaba en una empresa que era otra startup, por supuesto, que estaba incubada por el EAE en Madrid. Entonces, claro, ellos me contrataron sabiendo que yo estaba emprendiendo. ¿También yo les del ayudé, sector? No, totalmente diferente. Otro distinto, vale. De turismo. Yo les Vale. ayudé a levantar su empresa a la vez que levantaba la mía. Entonces, Wow. pues bueno, el director del hub de innovación me dijo, o sea, eso es dinero fácil. ¿Cómo dices que no en el momento que tú estás de crecimiento, hacerle la marca blanca a la empresa más importante de Del España en el sector? sector? Y le dije, porque yo sé que la gente va a conocer Somomo. Entonces yo quiero que la gente conozca Somomo. Es que, bueno, lo dices tan Sí. real. No, es que flipaba. O sea, este tío flipaba. O sea, Sí, él sí. veía dinero y yo veía una ilusión. O sea, Totalmente. es que era mi ilusión Sí. Somomo y yo dije, es que la gente va a conocer Somomo. O sea, lo va a conocer. Y entonces nada, pues les dije que no Le dijiste que no. y ahí se quedó la cosa. Y yo, claro, yo diciendo, van a contactar ¿Cuándo a otra fue eso, más marca. o menos? ¿Cuándo? Pues eso fue al año, yo creo, en septiembre del 22, al año o ¿En el así. 22? Vale. Y dices bueno, ahí dices que no. ¿Pasa un año? No. Ahí digo que no y a los 3 o 4 meses ahí hablé con su product manager. Y a los 3 o 4 meses me llama Natalia, que es la fundadora de Minicotón. En plan, soy Natalia, la fundadora de Minicotón. Me tiembla todo, obviamente. O sea, en plan, eres mi ídola. Eres mi ídola, no se va a notar, pero lo eres. Y me dice, mira, le he dado muchas vueltas, sé lo que has hablado con Sara, que era la product manager, y me parece muy bien lo que has hecho, vamos a hacer una colaboración Minicotón Somomo. Y digo, fenomenal, ahora sí. Ahora ya, qué Ahora bueno, sí. qué bien. Y entonces de ahí empecé a fabricarle las mochilas Minicotton bajo el logo Somomo. Y bajo Durante todo 2023, digamos un poco. 2023 y en julio, agosto del 23 recibo una llamada de Natalia. Ajá. O sea, nos habíamos conocido ya, habíamos hecho un par de cosas juntas, nos habíamos llevado muy bien y habíamos congeniado muy bien. Vale. Y recibo una llamada que... ¿Hiciste los primeros productos de tu marca bajo No, yo lo Minicotton? que hacía, ellos tienen sus telas, porque ellos lo que hacen es con una misma tela hacer todos los... O sea, tienes la mochila de porteo, tienes la bolsa del carrito, o sea, todo a juego. Vale. Entonces, con sus telas yo fabricaba la mochila. la mochila. Entonces, tiene forma de Somomo, tiene logo de Somomo, pero con su tela. Vale. Y nada, yo creo que esto empezó todo en agosto, julio, agosto, septiembre. Recibo una llamada de Natalia que, bueno, que le encanta el proyecto, que le encanta cómo lo estoy llevando y que quiere meterse en el proyecto. Ya no como esa colaboración, sino como... socia. Se plantea al principio una venta completa, pero yo no quería... Vale. Yo no quería vender. ¿No quería soltarlo entero? No, entero no. Y luego se plantea, bueno, que como habíamos congeniado también, que por qué no lo hacíamos a medias. En plan, ella tiene obviamente una experiencia brutal y un equipo detrás brutal, que era lo que a mí me faltaba. Para hacerlo crecer más rápido. O sea, vale. yo sé que puedo seguir creciendo poquito a poquito, pero claro, es que los recursos que tiene un Minicotton que sabes que funcionan, de repente meterlos a Somomo pues
espero crecer mucho más. Claro, no, claro, eso consiste, sí. ¿Y dices que sí? Digo que ¿Dices sí, que sí? y bueno, pues ya empezamos a ver que si las dos tenemos la misma visión de empresa, Claro. si las dos la vemos de la misma forma, pacto de socios, ampliación de mía. capital, abogados. Yo creo que esto ha tenido que estar al mismo nivel de aprendizaje que Tremendo. cuando hemos hablado de Tremendo. rocking y Tremendo. demás. Pero al final se basa todo, o sea, por mucho que quieras atar las cosas, tiene que haber una parte de confianza. Confianza, estaba pensando en O eso. sea, por mucho que quieras atarlo, nunca puedes atar todo y tiene que haber confianza y saber que las dos queremos remar en la misma dirección y que las dos queremos lo mismo. Entonces, puedes atar cosas que se deben de atar, o sea, tienes que hacer un totalmente. pacto de socios, pero tiene que haber otra parte muy importante de confianza. Te voy a preguntar porcentajes que vais 50-50. a 50-50. 50-50. Sí, que al final me daba igual un 49-51. Mucha gente me lo ha preguntado, ¿eh? En plan, ¿por qué no 49-51? Digo, es que prefiero un 50-50 y que tengamos la misma motivación para hacerlo crecer Muy que inteligente también, que, claro. que un 1% que al final el poder de decisión es de las dos. O sea, no me genera nada de ganancias y mucho de pérdidas, creo, ese 1%. O sea, yo lo veo más como algo negativo como que algo positivo. No, hombre, y que también tú tienes toda la información en la cabeza, que también es la otra persona, sabes quién es. Sí, es cierto que Sé lo esto que es ha como un construido. matrimonio y Sí, también totalmente. todo puede salir mal, Totalmente. pero es que tú eres Pilar con la intuición, entonces Sí, no se puede hablar más. Sí, claro. O sea, que si hubiese sido otra persona que yo no hubiese encajado, sería imposible. O sea, hubiese dicho que no desde el principio. ¿Y qué ha sido lo más complicado en este proceso de ampliación de capital, socio nuevo? Pacto de socio. Pacto de socio ha sido lo más Pacto de complicado, socio. ¿no? Porque somos las dos muy emocionales. Entonces era como todo, va, así es que las dos sabemos lo que queremos, en plan, qué podemos... O sea, de repente Pero te eso es decía... peligroso, ¿eh? Claro, te decía el abogado en plan cosas que Claro, que tú No no te caía. planteas. Sí. O sea, a lo mejor es que soy muy inocente, pero claro, yo no me planteo que alguien pueda pensar en hacer algo tan... O sea, Ya. de esa forma. Pero al final pasa. y se tiene que hacer. Entonces son cosas que yo no tenía absolutamente ni idea, que al final pues No, dices, uff. incluso hay cosas... Sí. O sea, al final estás dando el 50% de tu empresa que tanto te ha costado. O sea, dando no. O sea, mucha gente me decía, pero qué locura estás haciendo. O sea, tú ¿Te va bien? ¿Cómo vas a dar te la va mitad? bien con lo que te ha costado ahora dar el 5%. Vamos, dar, no, obviamente no es dar, pero es... lo ven como dar. Sí. Lo ven como dar. Yo no lo veo como dar. Tú ves más allá. Yo veo un ese poco más allá crecimiento. y creo que lo he hecho por algo mucho más grande. Pero claro, mucha gente, hasta familia, muchas familias, diciéndome, ¿cómo das mitad de tu empresa? Y yo, sí, es que va a ser para un crecimiento exponencial. Y me decía, bueno, o sea, pero familia muy cercana. Me decía, bueno, pero Vamos, es que... mi madre. Me decía, pero bueno, es que a día de hoy, ¿qué has ganado? Tienes un sueldo mucho más pequeño, no sé cuánto, y digo, mamá, que es que no estoy pensando en el hoy. O sea, es que yo sé que en 2 años Somomo va a valer mucho más. Y mi 50 de mañana va a ser más que mi 100% de ahora. Sí. Te entiendo. Y respecto al pacto de socios, que a veces podemos pensar que es porque y si se va y si me engaña, ¿no? Pero es que a veces, No, es a veces fundamental. si dices, hostia, si a Pilar le toca el euromillón y Pilar quiere ¿Decide no dejarlo... trabajar? Claro, ¿qué pasa con la otra? Que a veces es por No, algo bueno, no es por algo malo, sí, ¿sabes? sí. O sea, o vitalmente no me encuentro el momento, o Sí, sea, que ¿no? muchas veces... O de repente una persona, tú empiezas muy motivada, esto es como un matrimonio. Es totalmente, O sea, y los matrimonios a lo mejor, pues al final te puedes desgastar y a lo mejor no estás con las mismas ganas y a la otra persona no le parece bien porque tú sí estás al 100% o quiere vender una parte y te tiene que preguntar a ti primero si quieres vender tú. O sea, Sí. si alguien entra para comprar un 20%, primero me tienes que decir a mí si yo quiero vender mi 10%. O sea, hay muchas cosas Sí, que no totalmente. tenía ni pajolera idea Sí. y que tienes que aprender. Qué bien, Pilar, pues fantástico. ¿Y Sí, cuál sí. es la previsión que tienes ahora con
Es que Con el equipo, con la empresa, con están todo. pasando muchas cosas muy chulas. O sea, muy chulas. Porque, claro, tiene a mucha gente detrás y tiene a muchos profesionales detrás. Y está habiendo cambio de identidad total, cambio de packaging total. A partir de ahí que nos lo entregan, después de Semana Santa empieza web nueva, empiezan modelos nuevos. O sea, todo. O O sea que te sea, viene ahora un tiempo bastante interesante. No sí. vamos a desvelar nada, ni Sí, sí, quiero... sí, sí, sí. Todo irá llegando entonces, Sí, ¿no? sí, colaboraciones muy chulas, al final te abre muchas puertas, obviamente. O sea, te ¿Dónde te abre... ves en 5 años? Con... O a lo mejor ya no te ves... ¿O sí? Yo creo que habré montado otra empresa. Bien, buena respuesta, buena Creo que respuesta. habré montado otra empresa. Vale, Pilar. No sé si habré vendido Somomu Vale, o seguiré con ella, pero habré montado otra. seguro que con Sí. esa intuición Sí, no puede salir nada mal. sí. Y por ir finalizando también, que pues, ya Sí. llevamos un tiempo, yo me quedaría muchísimo más, pero ya se ha hecho de noche. Claro, tú ahora mismo vives en Badajoz. Sí. ¿Tienes pensado volver a Madrid ahora mismo? Bueno, el caso es, no voy tanto a esa Sí. parte personal, sino, ¿has tenido alguna dificultad, digamos, por emprender en esta tierra o pros y contras que te hayas podido encontrar en este respecto? A decir, oye, pues mira, joder, pues aquí tuve muchos problemas, aquí tuve esta facilidad. A ver, yo creo que hay pros y hay contras. Ajá. O sea, los pros pueden ser que la calidad de vida, pues Ujú. obviamente no tiene nada que ver. Yo no me hice nunca a Madrid, por ejemplo. Ujú. Me hice a Ámsterdam, que era pequeñito, que iba en bici a todos lados y tal, y me puedo hacer a lo mejor en calidad de vida a Badajoz. Pero claro, o sea, al final, ecosistema emprendedor que había en Madrid y de apoyo, Ujú, ujú. no lo he encontrado tanto aquí. A nivel empresa, todas las influencers están allí, todas las colaboraciones están allí. El transporte, Al final la sí tienes que movilidad, viajar, la la movilidad, movilidad ¿no? es Ujú. muy complicada. Entonces, te tienes que organizar muy bien para que te rinda desde Badajoz lo mismo que te Vale, rendía vale. desde Ujú. Madrid, porque es que se mueve todo allí. Totalmente. Y lo último que te quiero preguntar, Pilar, o que nos puedas compartir, después de toda la experiencia, de todo donde has estado, un consejo o llámalo consejo, llámalo tu reflexión que a ti te ha servido o que ya con esta perspectiva y con el punto que te encuentras ahora, personas que quieran emprender o que estén en esos momentos que tú has pasado, desde Pilar, ¿qué le podríamos decir, ¿no? ¿Qué se te ocurre que a Pues, ti te ha servido, ¿no? Como un aprendizaje. o sea, a mí me ha servido mucho tener tan claro o visualizar tan claro dónde quería que estuviese Somomo. O sea, te vienen muchas oportunidades. Qué bueno. Te vienen muchas oportunidades y decir que no es muy complicado. O sea, es muy complicado. Qué O sea, te bueno. vienen, pues, temas de maternidad. Me han venido un montón. O sea, que al final, pues, que me hubiesen dado su visibilidad. Pero es que tengo tan claro hacia dónde lo quiero El llevar, foco que dicen el muchas foco, veces, ¿no? Ujú. y luego y mucha paciencia. Mucha Qué bien. paciencia, porque emprender es incertidumbre, es momentos muy malos, momentos de cosas que no te esperabas y que de repente anímicamente es una montaña rusa. Ujú. Entonces hay que tener mucha paciencia para aguantar esos momentos malos y saber aprovechar los buenos. Totalmente. Pues Pilar, decirte que transmites mucha verdad, que se te ve muy suelta hablando y creo que también es porque no tienes nada que ocultar y lo estás Sí, diciendo no, con cero, mucha cero, sí. tranquilidad, con mucha paz, transmite seriedad, transmite confianza. Solo desearte el mayor éxito posible Muchísimas gracias. y que vaya todo genial y muchas gracias por todo, ha sido un Muchísimas placer. gracias a ti. Muchísimas Muy gracias. bien.